Hola, querida familia secreta, muy buenos días, tardes o noches. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo los va tratando la semana? Ya casi es fin de semanita. Oigan, investigando por aquí y por allá, me di a la tarea de recabar un par de historias aterradoras sobre lugares muy turbios y siniestros. Quizá muchos de nosotros conocemos a alguien que en algún momento necesitó alejarse de todo para poder curarse. A veces por alguna sustancia, una pérdida o simplemente porque la vida se salió un poco de control. Sin embargo, existen lugares que prometen ayuda, tranquilidad y posteriormente una segunda oportunidad en este lugar llamado vida. Pero, ¿cómo saber lo que realmente sucede en esos lugares cuando se cierran las puertas y no puedes comunicarte con absolutamente nadie? Sobre todo cuando ves cosas muy extrañas, pero cuando también descubres que en realidad situaciones muy perturbadoras están pasando. Así que te recomiendo que te pongas cómodo. Déjame acompañarte y descubramos juntos estas historias que están llenas de situaciones paranormales, de maldad humana, pero también demonios. Como saben, querida familia, los abrazo a la distancia y siempre les digo, sean bienvenidos aquí a Escalofríos. Cuando una familia ya no sabe cómo salvar a alguien que ama, cualquier promesa de ayuda parece lo suficiente. Don Nicolás fue llevado a un lugar donde aseguraban que aprendería a enfrentarse a sus propios demonios. Sin embargo, cuando cuenta lo que vivió este hombre, su cuerpo tiembla y la palidez se refleja en su rostro. El siguiente relato nos lo cuenta Valeria, desde el Estado de México. Valeria tiene 24 años y hasta hace poco logró respirar con tranquilidad nuevamente. Desafortunadamente, su padre, don Nicolás, cayó en las garras del cristal y pasó de ser un hombre responsable y ejemplar a convertirse en alguien a quien no le importa dormirse en la calle o amanecer desnudo en la vía pública. La familia tardó en darse cuenta de lo que estaba ocurriendo porque el señor ocultó su adicción con mucha discreción. No quería que lo regañaran o más que nada no quería desilusionar a las personas que él amaba. El momento exacto en el que él comenzó a consumir, su familia no supo cuál fue, pero un día se percataron de que hacía cosas muy raras. El hombre tenía un taller mecánico y de talachería, pero notaron que empezó a vender sus herramientas y las cosas que tenía, para luego cerrar su negocio. Después se iba a comprar insumos y se tardaba mucho para volver solo con 1 litro de aceite para motor. Al poco tiempo, su familia observó que estaba perdiendo peso sin hacer algo en particular para bajar kilos. En las fechas siguientes, su esposa decidió pasar todo el tiempo posible junto a Nicolás y resultó que el señor se molestó porque decía que no lo dejaba en paz. Las discusiones en la pareja iniciaron y se volvieron bastantes. Entre la duda de si estaba pasando algo o si solo se trataba de un estallido de paranoia, la señora le dio algo de espacio a Nicolás, pero una mañana, cuando menos se lo esperaba, fue a su taller y se llevó la sorpresa de que su esposo había vendido un montón de herramientas de las que usaba en su día a día. El hombre solo se quedó con lo más básico para continuar trabajando. Hasta ese momento, a la mujer no le había faltado gasto, así que no se imaginaba lo que ocurría en el espacio laboral de su marido. Luego de otra fuerte discusión, el asunto quedó en el que el señor Nicolás no quería tener tanto amontonadero de objetos. Al principio, aquella explicación fue muy lógica. Su esposa la aceptó, aunque en realidad tenía sus dudas.
Pasaron otras cuantas jornadas y la mujer de don Nico volvió al taller sin avisar. En aquella ocasión, se encontró con que el lugar estaba casi vacío. Ya no vio ni la mesa que el hombre usaba para dar presupuestos. En ese instante, se suscitó otra discusión y por primera vez Nicolás le cruzó el rostro con un manotazo. Claro que la señora se indignó y le dolió más la acción que el impacto, pero le gritó a su marido que tarde o temprano iba a descubrir qué estaba pasando con él porque su comportamiento no era normal. En una de esas, Valeria decidió unirse a su madre en el proyecto de descubrir qué era lo que ocurría y un día, durante la comida, don Nico dijo que no tenía hambre. Se levantó de la mesa y se fue a su recámara. Su hija lo siguió y, sin que lo notara, en el cuarto matrimonial, vio cómo agarró unos aretes de oro de su mamá. Don Nico se los echó a la bolsa y salió del domicilio. Así comenzó esta historia. Su hija lo persiguió y lo vio dirigirse a la casa de un malandro local. Al llegar a ese sitio, le dio los aretes y el hombre le entregó una pequeña bolsita. El señor Nicolás se guardó lo que compró en el pantalón y se fue directo hacia un deportivo en el que casi nunca había gente. Desde lejos, su hija vio cómo sacó de su otro bolsillo un foco dentro del cual puso una piedra cristalina y le acercó un cerillo. Al ver a su padre hacer lo que estaba haciendo, el mundo se le cayó encima y Valeria sintió que no podía respirar. La muchacha regresó llena de dolor y les contó a sus familiares todo lo que vio, y luego en grupo fueron por Nicolás. En ese instante, inició una lucha para tratar de hacer entrar en razón al señor, pero desafortunadamente no lo lograron. El hombre terminó saliéndose de su casa porque decía que no lo dejaban en paz. De esa manera, terminó tirado en cualquier sitio, sacando comida de la basura o durmiéndose en donde lo encontrara la noche. Así transcurrió el tiempo hasta que su familia decidió meterlo en una casa de retiro tipo anexo, donde prometían ayudarlo a encontrar a Dios y a olvidar sus malas prácticas. A don Nico se lo tuvieron que llevar arrastrando, lo montaron en una camioneta y le dijeron a su familia que debía estar retirado por lo menos un mes, mientras el hombre superaba la abstinencia y se reformaba. Los días en los que el hombre estuvo lejos de todo fueron muy duros para la familia. Entonces, cuando se cumplió el mes y lo dejaron ver a sus hijos y esposa, el señor se arrodilló y les imploró que por favor lo sacaran porque ya no aguantaba más ese encierro. Les juró a sus hijos una y otra vez que jamás volvería a consumir nada y le prometió a su esposa ser una mejor persona, convertirse en el hombre que merecía tener a su lado. Sin embargo, el personal de ese lugar le dijo a sus seres queridos que debía aguantar un poco más y con todo el dolor de su corazón lo dejaron otro mes encerrado. A los 2 meses fueron a verlo y se encontraron con una persona completamente diferente. Don Nicolás se encontraba pálido y más delgado que antes. De acuerdo a lo que nos comparten, el hombre ya tenía los ojos hundidos, los labios resecos y los nudillos de las manos llenos de cicatrices. Al verlo, su familia consideró que lo estaban maltratando, pero los responsables del lugar le dijeron que así se veía una persona cuando enfrentaba a sus demonios. Según lo que les comentaron, ya era posible llevarse al señor y si así lo decidían. En esa ocasión, don Nicolás no opinó al respecto. Escuchó en silencio y no hizo amago de quejarse sin importar cuál fuera la elección de sus familiares. Para sorpresa del hombre, sus hijos decidieron llevárselo. Al volver a casa, lo primero que hizo fue llorar. Sus hijos derramaron unas copiosas lágrimas tan dolorosas que su esposa, Valeria, y sus hermanos también terminaron llorando. Sus ojos derramaron unas copiosas lágrimas
tan dolorosas que su esposa, Valeria, y sus hermanos también terminaron llorando. Eso les hizo creer que en la casa de retiro le habían hecho cosas terribles y Valeria fue la que le preguntó primero: «Oye, papá, ¿estás bien? ¿Qué te hicieron allá adentro?». Por un buen rato el señor Nicolás no fue capaz de hablar. Solo se quedó mirando hacia el piso y no paraba de llorar. Sus lágrimas le mojaron las mejillas y pronto sus piernas. Y tras casi 2 horas en las que Valeria hasta consideró levantar una denuncia por abuso contra la casa de retiro, su papá por fin comenzó a hablar. Empezó platicándoles del día en el que llegó. El personal lo recibió y habló sobre cómo podía superar aquella adicción. Nico ingresó como cualquier persona en su situación. Solo deseaba salir para ir a buscar a su proveedor. No obstante, las puertas estaban bien vigiladas y se mantenían cerradas con candado. Le avisaron que de ahí no iba a poder escaparse y le recomendaron aprovechar la oportunidad que las personas que lo amaban le estaban dando. En palabras del señor, a las 6 de la tarde, una enfermera llevó a Nicolás a lo que sería su nueva habitación, aunque más bien parecía una celda. Antes de cerrar aquella puerta, la mujer le dijo que fuera fuerte cuando sus demonios aparecieran. Francamente, Nicolás no le prestó atención, y cuando cerró la puerta para encerrarlo, él se puso a aporrear el metal exigiendo que lo sacaran de ahí. A las 7, desde las bocinas que se ubicaban sobre las paredes, emanó una tenue música y luego se oyeron unas alabanzas hacia Dios. Por 1 hora, aquellos cantos no se detuvieron y Nicolás sintió que se volvería loco en cualquier momento. A las 8 el silencio volvió, pero entonces se empezaron a oír rezos que provenían de las otras celdas. Nicolás no tenía la intención de rezar en ese momento. Volvió a golpear una y otra vez aquella puerta de metal y exigir que lo dejaran salir. Así estuvo hasta las 9 de la noche, momento en el que las luces se apagaron y el lugar quedó sumido en una oscuridad tan intensa que Nico tuvo la sensación de que no podía respirar. Como a partir de ese momento el hombre ya no podía ver el reloj, no supo qué hora era cuando varias de las otras personas que se encontraban encerradas se pusieron a gritar. Lo inquietante fue que sus gritos no eran de exigencia para que lo soltaran ni súplicas, sino de un miedo inmenso. Los alaridos se escuchaban igual que cuando alguien grita en una película de terror porque se está acercando la bestia, el asesino o el fantasma. Eran alaridos dramáticos y estremecedores. Aquella gritería se prolongó por horas y Nicolás no pudo hacer otra cosa más que meterse en su cama y taparse con la triste cobija que le habían asignado. El hombre durmió hasta que el cansancio lo venció y no supo en qué momento terminaron de gritar. A las 6 de la mañana, las luces se encendieron y las puertas de las celdas se empezaron a abrir. Las enfermeras levantaron a los reclusos y los sacaron para que tomaran un baño. Como Nicolás estaba experimentando la abstinencia, a él lo mandaron también a la enfermería. El médico le colocó unas inyecciones, lo envió a bañar y le dijo que después fuera al comedor. Comió y participó en diferentes dinámicas junto con sus compañeros. Ahí se fijó que algunos lucían pálidos y enfermos. Por la tarde se repitió la misma dinámica. Música, alabanzas, oraciones y oscuridad. Lo malo fue que ahora Nico se unió a los gritos porque empezó a sentir que algo estaba dentro de su habitación. Algo que lo acariciaba con su aliento. Por más que gritó, nadie acudió a ayudarlo. A los 3 o 4 días, además del aliento, también percibió que unas manos enormes con largas uñas lo agarraban. Después una voz macabra comenzó a platicarle en el oído.
Le decía que quería que siguiera metiéndose cosas, porque a él le encantaban las almas podridas. Desesperado porque las noches se volvían cada vez más horribles, Nico dejó de comer, pues pensó que los responsables del sitio les agregaban algún medicamento a los alimentos para que tuvieran alucinaciones llenas de ruidos escalofriantes. Luego de 2 días sin comer, entendió que no era algo que ingiriera, porque en la noche siguieron visitándolo las presencias malignas que le exigían que consumiera nuevamente para que se convirtiera en un bocadillo apetecible para ellos. Y en cuanto vio a su familia, le suplicó que por favor lo sacaran de ese lugar. Debido a que no lo hicieron, como ya sabemos, él se volvió a quedar ahí. Sin embargo, una noche, aquella entidad desconocida que lo acechaba lo zarandeó y le lamió la cara. Estas cosas que estaban sucediendo en aquella celda ya eran bastante paranormales. Luego le exigió que saliera de ese sitio para que buscara consumir más. A diferencia de la ocasión anterior, en ese momento, Nicolás gritó que no, que jamás volvería a consumir, y la criatura se alejó de él. En la velada siguiente, ninguna entidad lo molestó. En la tercera noche tampoco. El día que precedía a la cuarta velada, su familia lo fue a ver y lo sacó de esa casa. En su hogar estuvo esperando a que los monstruos nuevamente lo encontraran, pero afortunadamente eso no sucedió. Día tras día, el hombre se esforzó por recomponerse y se acercó a la iglesia e hizo peregrinaciones. En la actualidad lleva 4 años limpio. Además, se convirtió en padrino de personas que intentan superar ese vicio con el alcohol o con las sustancias. Tiempo después, Valeria acudió a la casa de retiro y les preguntó a los encargados cuál era su estrategia, pues su padre no paraba de asegurar que en sus instalaciones había experimentado terribles eventos paranormales. El personal de la casa le dijo que no tenían una dinámica en particular, ni mucho menos empleados que fueran de otro mundo, sino todo lo contrario. Una fe inmensa para pedirle a Dios que los internos se pelearan contra sus propios demonios, pues quien es capaz de derrotar a sus peores pensamientos es capaz de abandonar cualquier sustancia. Pero también aquella persona le dijo que cuando el diablo ve que las personas intentan redimirse o componer su camino, él se aparece para jalarlos nuevamente hacia el infierno. Todo parecía un acto de bondad, hasta que Annabel descubrió un detalle inquietante, y es que cada tercer día desaparecía uno de los huéspedes que había entrado sin pagar. Con un poco de vergüenza, Annabel nos cuenta que cayó en las adicciones a los 16 años, y el colmo de esa circunstancia fue que no había una razón que justificara el hecho. Era la única hija del matrimonio Pérez. Su papá se dedicaba a la confección de ropa estilo boutique. Su negocio ya tenía cierto renombre y por lo tanto, el costo de sus diseños les daba para vivir sin preocupaciones. Desde niña, Annabel acudió a escuelas privadas y a los cursos que le solicitó a sus papás. Cuando se le antojó aprender a nadar, la inscribieron a una escuela de natación en donde hasta ganó unos premios por su excelente desempeño. Si alguien en ese momento les hubiera dicho que un día su hija iba a andar semidesnuda en medio de la calle y pidiendo limosna para juntar 100 pesos e ir al camellón de la colonia para comprar sustancias extrañas, jamás lo hubieran creído. Lamentablemente,
A la escuela se acercaron unos chavos que empezaron a ofrecerles porquerías a los alumnos sin que los maestros se dieran cuenta. A unos los enganchaban prometiéndoles que se olvidarían de sus problemas y que todo lo malo que les estuviera pasando se esfumaría como por arte de magia. A otros que no tenían inconvenientes en sus familias, como Anabel, les aseguraron que esas cosas les ayudarían a relajarse para que cursaran la temporada de exámenes sin ningún inconveniente, de acuerdo con lo que nos cuenta más adelante. Al principio se negó y rechazó los ofrecimientos que le hicieron, hasta esos donde las personas le decían que la prueba era completamente gratis. Lo malo fue que sus compañeras no hablaban de otra cosa que no fueran los dulces mágicos, y para no quedarse fuera de la charla, terminó cediendo. La primera vez que probó los dichosos dulces, notó que se relajaba y que sus preocupaciones se desvanecían en una niebla que jamás regresaría. Por desgracia, no todas las personas tienen la misma tolerancia y Anabel desarrolló una dependencia inmediata a lo que le habían regalado. Al principio, les empezó a decir a sus papás que en la preparatoria les pedían libros, cooperaciones para eventos y montos asociados a diversas actividades escolares. Sus padres, sin sospechar nada de ella, le daban todo cuanto pedía. La confianza en su hija era tan grande que tampoco le pedían cuentas ni evidencia de que en verdad utilizaba cada moneda en lo que ella decía. Los señores se percataron de que algo no andaba bien porque su hija tuvo cambios físicos que ellos no pudieron ignorar. Bajó de peso, se veía pálida y ojerosa y siempre andaba irritable, bastante acelerada. Sin decirle nada a la muchacha, su mamá fue a la escuela y ahí le informaron que en el tiempo cercano nunca se pidió un solo peso adicional a las cuotas o la colegiatura o inscripción. Lo peor fue que, al buscar a Anabel para hablar al respecto, la orientadora se dio cuenta de que ni siquiera estaba en el plantel. A pesar de que era un día de clases normales, al acercarse con los demás alumnos para preguntar si sabían algo de la muchacha, el misterio comenzó a develarse. La madre de la chica se enteró de que su hija estaba consumiendo algunas sustancias y tal revelación le dolió de una manera inimaginable. Los padres de Anabel hicieron todo lo posible para que entrara en razón y que comprendiera que, si seguía en ese camino, lo único que le esperaba era una muerte prematura, cosa de la cual ellos no podían salvarla. Sin embargo, los haría sufrir mucho. Al principio pareció que la muchacha había entendido las circunstancias, sobre todo porque implicaban un final dentro de un ataúd de color blanco. Por unos días hasta regresó a la escuela y trató de recuperar las actividades que no había atendido durante todo ese tiempo porque se había ido de pinta. Pero luego volvió a las andadas y de una manera que rebasaba todo lo esperado. Su actitud se volvió tan problemática que una tarde le dio una cachetada a su mamá y huyó de la casa con lo que llevaba puesto. A pesar de lo que había hecho, la señora salió de inmediato para buscar a su hija, pero no la encontró por ningún lado. Horas después, la familia tramitó una denuncia por desaparición y empezaron a repartir volantes con la fotografía de Anabel. Una semana después, una persona llamó al teléfono de contacto e informó sobre una joven parecida a la que buscaban y que se hallaba tirada sin ropa debajo de un puente. La familia acudió y con tristeza descubrieron que sí era su hija. Ese día, los padres tomaron la decisión de llevarla a una casa de retiro. Buscaron y encontraron un sitio en el que ofrecían retiros de 3, 7, 15, 21 y 30 días. El lugar se llamaba María Purísima, y cuando llamaron para pedir informes, les dijeron que ya habían trabajado con adolescentes
y habían obtenido buenos resultados. Por parte de quien estaba del otro lado de la línea, les recomendó la opción de 30 días y les dejaron muy claro que no laboraban de un modo como un anexo, sino como un espacio en el que la gente podía alejarse del mundo en el que estaban sufriendo para reencontrarse con ellos mismos y no volver al mal camino. Después de un par de días, Annabel ingresó a esa casa. Sus padres pidieron con toda su alma que aquello de verdad sirviera. Durante el lapso del retiro, los familiares no podían ingresar ni comunicarse con las personas, de modo que hasta que se cumpliera el lapso, volverían a reunirse con su hija. El día 30, cuando los señores acudieron a la casa, corrió hacia ellos una joven en la que reconocieron a Annabel, pero en la que notaron cambios inquietantes. La muchacha lucía bastante pálida. Tenía los labios partidos como si llevara mucho tiempo sin tomar agua. Los brazos se le veían delgados y escuálidos, como si hubiera perdido peso de un día para otro, y sus extremidades no hubieran sabido qué otra cosa hacer más que consumirse. A pesar de todo, los ojos de Annabel brillaron de manera intensa al ver a sus papás. Una vez que los tuvo cerca, se aproximó a ellos y con una voz tímida les pidió que la sacaran de ese lugar. En ese instante, se acercó una de las personas que regían el lugar y la actitud de Annabel cambió por completo. Agachó la cabeza como si tuviera miedo, aunque su mamá no dijo absolutamente nada, y esa actitud resultó bastante sospechosa. Por ese motivo, optó por sacar a su hija de la casa de reposo y una vez en casa, Annabel se puso a llorar de un modo inquietante. Su mamá la abrazó, pero ni siquiera cuando se calmó fue capaz de explicarles a sus papás lo que le había pasado. 3 días estuvo así la muchacha, hasta que por fin pudo hablar. Comenzó diciéndoles que dentro de la casa había diferentes tipos de personas. Unos iban a desestresarse y a relajarse del mundo por un rato. Otras estaban ahí por deseo de su familia, con el propósito de que dejaran algún vicio. Annabel era una de ellas. Pero luego, había gente que ingresó de manera gratuita, porque vivían en la calle o no tenían otro lugar al cual ir. Cuando la muchacha llegó a la casa de retiro, no le prestó atención a nada, pero luego observó que cada tercer día, una de las personas que habían entrado en la modalidad gratuita se iba. Acudía a uno de los encargados y le pedía que recogiera sus cosas. Después se la llevaba y no la volvían a ver. Luego de que alguien salía, ingresaba otro hombre o mujer, también indigente o en situación vulnerable. Una vez que Annabel tuvo la lucidez de fijarse en otras cosas, se acercó con discreción y le preguntó a una compañera que llevaba un poco más de tiempo ahí si siempre se llevaban a las personas sin hogar de esa manera. La mujer le contestó que sí, y que al parecer era porque terminaba su estancia en ese lugar. Tras eso, Annabel se puso a analizar las circunstancias y se fijó en un señor delgado de aspecto huraño. Él entró después de que ella llegó, sin embargo, enseguida ingresó una mujer bajita y robusta a la cual ya se habían llevado. En los días siguientes analizó las circunstancias y vio el momento en el que a un joven lo llamaba una enfermera. El muchacho era esbelto, alto pero no flaco. Él también llegó después del señor delgado. Para el día 14, ingresó al grupo una muchacha gordita, indigente y presa de las sustancias. La chiquilla fue recibida en el lugar y se le asignó una habitación. Las enfermeras la ayudaron a bañarse y le dieron ropa limpia. Tenía entre 25 y 30 años y quizá era talla 2XL. Al parecer, solo consumía thinner y otros solventes, de modo que a los días ya andaba muy quitada de la pena y agradeciendo por aquella oportunidad.
Recuerda que se llamaba Leticia y se mostró bastante servicial. Era un modo de devolver algo de lo que había recibido sin merecerlo. Para el día 16, Anabel observó algo muy particular. A las personas que terminaban su estancia y tenían la modalidad de pago, los llevaban hacia una puerta desde la que se veía el jardín, pero a quienes ingresaban sin cuota, los conducían por otro lado. El día 18, cuando Anabel tenía claro que no volvería a consumir sustancias, observó cómo una enfermera le pedía a Leticia que recogiera sus cosas y le siguiera. La joven caminó sin preguntar por qué la metieron por la puerta secundaria. Anabel se acercó y se fijó si ese portal se encontraba abierto y, para su sorpresa, ella pudo ingresar también. Del otro lado, halló un pasillo largo por el cual caminó con lentitud sin hacer ningún ruido. Aquel sigilo le permitió ver cómo la enfermera sentaba a Valeria en una silla y le inyectaba algo en el brazo. Segundos después, la muchacha se desvaneció y la enfermera le habló a alguien por teléfono, diciéndole: «El puerco del pozole ya está listo». Por un instante, Anabel no entendió lo que ocurría. Luego cayó en cuenta de por qué siempre comían carne y por qué desaparecían los indigentes. Lo perturbador de este caso es que los ni se los servían a los demás. La mente de la joven se negó a aceptar aquella idea, pero era demasiado lógica. En aquella casa hogar había como 50 personas. Ese número se podía alimentar muy bien durante 2 días con un ser humano. Con bastante miedo, Anabel regresó a la estancia general y guardó silencio para no terminar dentro del mismo caso que Leticia. Al día siguiente se sirvió pozole y estaba demasiado grasoso. Los demás comieron, pero Anabel no quiso. Los padres de la joven escucharon su testimonio y lo dudaron por un momento, pero su hija les dijo que quería denunciar eso. Acudieron en familia a levantar un acta y al día siguiente, cuando la policía fue a las instalaciones de la casa de retiro, resultó que no había nadie. Mágicamente, la gente y los que se hospedaban en el sitio desaparecieron. Días después, una nota apareció en la casa de Anabel. Ahí tenía un mensaje directo para ella, el cual decía: «Por soplona te vamos a hacer carnitas». En cuanto la familia leyó eso, agarraron lo necesario y se fueron de la zona. Anduvieron de un lado para otro, saliendo de noche de hoteles y de casas que habían rentado hasta que se sintieron un poco más tranquilos. Afortunadamente hoy está a salvo. Ya han pasado algunos años de aquello, pero Anabel no quedó bien. La mujer lleva tratamiento psiquiátrico de por vida, sesiones psicológicas semanales y no puede ver ni de lejos un plato con carne. Algunos le dicen loca, pero ella se denomina tonta, pues si hubiera rechazado aquellas sustancias, no habría terminado con la vida arruinada, amenazada y con pesadillas cada noche por descubrir lo que hacían en esa casa de retiro. Durante años, una pareja organizó retiros para personas que deseaban cumplir aquello que jamás se atreverían a confesar en público. Ellos no hacían preguntas, aceptaban únicamente efectivo y elegían haciendas donde los gritos no pudieran escucharse a la distancia. Para compartir esta historia, prometí no revelar nada que pudiera indicar la verdadera identidad de la persona que nos la comparte. Es posible que algunos de ustedes se pregunte por qué debería guardar la identidad de una persona que hizo cosas tan espantosas. Y aquí cabe recalcar 2 cosas muy importantes. Yo simplemente soy la voz de las historias que ustedes me envían. Si son reales o no lo son,
Yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Para lo que sí estoy, es para que juntos descubramos las historias más perturbadoras que siguen sucediendo. Pues resulta que quien nos cuenta esta historia se encuentra en un penal mexicano. Todo comienza allá por el 2001 cuando el protagonista de esta historia, al que le vamos a decir Güero, conoció a una mujer a la que denominaremos La Flaca. La pareja se enamoró y se dio cuenta de que tenían ciertos gustos particulares durante la intimidad. En una de las charlas que compartieron, llegaron a la conclusión de que podían expandir la pasión y el disfrute que Dios nos había permitido a todos. Pero no solo eso, aunque no a modo de intercambio de parejas ni de reuniones como algunas orgías o cosas por el estilo. Lo único que ellos querían era enseñarles a los demás cómo podían disfrutar de un mejor momento. Deseaban mostrarle lo hermoso que era el amor con la persona que amas. Por ese motivo, diseñaron algo parecido a unos talleres donde hablaban sobre dejar de lado los tabús y los miedos hacia una sexualidad humana completa. El Güero se graduó como psicólogo clínico y La Flaca tenía una carrera técnica en administración. Si el Güero se encargaba de impartir las charlas, La Flaca podía llevar el contacto con los clientes y la organización económica para sacarle provecho a su nuevo emprendimiento. En aquella iniciativa vieron un negocio espectacular. Al principio, sus cursos empezaron a tener mucha aceptación. La cantidad de personas que no disfrutaban de la intimidad con sus parejas era abrumadora. Y cada fecha que abrían se llenaba a los pocos días. Fue entonces cuando comenzaron a recibir comentarios en donde les preguntaban por qué los talleres duraban tan poquito, si había una enorme cantidad de temas por abordar. De tanto y tanto que les estuvieron comentando, llegaron a la conclusión de que necesitaban un curso más amplio y, por consiguiente, un poco más costoso. Si la gente lo quería y estaba dispuesta a pagar, ¿quiénes eran ellos para negarles el producto que les solicitaban? Al principio el Güero contempló la posibilidad de diseñar un curso intensivo de 3 días, con sesiones de 6 horas en cada fecha. Pero La Flaca le dijo que sería mejor planear un retiro como en esas reuniones en las que los religiosos intentan encontrar a Dios mientras están encerrados en un sitio alejado de todo. Así pues, el Güero planeó todo lo necesario y cuando tuvo lista la planeación del proyecto, colocó carteles por todos lados y les avisó a sus antiguos clientes para ver si se animaban a participar en una nueva experiencia. Por sorpresa, mucha gente estuvo de acuerdo. Los cupos se agotaron de inmediato y el primer retiro fue un éxito. Pero hasta aquí, todos nos preguntamos, ¿qué hacían en ese lugar? Al principio fueron sesiones de aprendizaje para descubrir a la pareja. El Güero les dio a sus alumnos extensas charlas para dejar de sentirse culpables por explorar y disfrutar de lo que sucedía cuando apagaban la luz. Realizó dinámicas para ver qué pareja era más atrevida y quiénes rompían sus límites con mayor facilidad. Para el siguiente retiro, este psicólogo implementó diferentes estrategias a fin de que no todos los eventos fueran iguales. Entonces observó que la gente quería más libertad que, como él y La Flaca, llevaban la pasión por dentro y ansiaban sacarla de una vez, pero no tenían un lugar adecuado para darle rienda suelta a sus deseos. Por ese motivo, en la siguiente ocasión, rentaron un sitio que contaba con diversos cuartos independientes. Después de darles las instrucciones a sus alumnos, cada pareja se fue a su espacio. Esa noche hubo de todo, sonidos extraños y una sinfonía que no se pudo detener. El Güero y La Flaca supieron que iban por el buen camino y difundieron los retiros para abrir más fechas.
cada una de las publicaciones que hicieron se llenó por completo. Algunas personas hasta repetían su participación. Eso les hizo pensar que iban por el camino correcto. En cada ocasión, animaban a los visitantes a dar rienda suelta a sus pasiones sin poder volverla realidad, debido a que las normas sociales decían que eran horribles. Le decían a sus participantes que se olvidaran de la cantaleta de que Dios podía castigarlos. Al güero y a la flaca, las religiones les caían mal porque prohibían todo y lo justificaban diciendo que era un mandato divino. Aunque lo más seguro era que Dios ni siquiera se interesaría por circunstancias como esas. Tantas veces les dijeron a sus visitantes que rompieran sus límites que una noche les tomaron la palabra de verdad. 2 amigos acudieron al retiro con sus parejas. No eran novios en turno, sino citas de ocasión que querían experimentar algo más. Luego de participar en las dinámicas, por la noche, ellos y otros asistentes les dieron rienda suelta a todos sus deseos. Pero en cierto punto de aquella velada, los gritos alegres se convirtieron en intensas solicitudes de ayuda. De repente una de las puertas se abrió y salió una mujer con los ojos enrojecidos. También llevaba el rostro amoratado y unas intensas marcas de dedos en el cuello. El tipo con el que había ido había intentado cortarle la respiración. Cuando el güero cuenta esta parte, maldice varias veces al tipo que dio inicio a la tragedia de su negocio. Aquella muchacha huyó y levantó una denuncia que les trajo un montón de problemas y pérdidas económicas. En el Ministerio Público dijeron que a lo mejor el güero estaba promoviendo una secta basada en la sexualidad. Y los periódicos amarillistas empezaron a publicar una sarta de tonterías en donde se decía que aquel no era el primer crimen cometido bajo la fachada de retiros y que las fallecidas sumaban más de 10. Por fortuna, los encargados de ese negocio pudieron comprobar que todo era mentira y que su iniciativa estaba basada en el disfrute sano de la gente, que el tipo del otro día era un enfermo y que sacó su lado más animal donde no debía hacerlo. No obstante, a las autoridades no les interesaba su buena o mala suerte. Los dejaron ir porque no tenían una razón lógica para mantenerlos encerrados. Una vez libre de culpas, la pareja se preguntó qué harían y llegaron a la triste conclusión de que no podían reanudar sus cursos ni retiros porque ya estaban quemados gracias a la situación con aquel tipo de mente. Sin embargo, ocurrió algo que nunca se imaginaron, y fue que otras personas los buscaron porque también querían vivir una experiencia de plena liberación. Deseaban saber cómo olvidarse de los límites y ya no preocuparse por el qué dirán. Y por descabellado que parezca, también se les acercó gente que les preguntó cuál era el costo del retiro para mantener gente durante las reuniones. Como no les respondieron a estas personas, ellas insistieron y de repente encontraron correos o mensajes en donde les ofrecían sumas de dinero muy altas para que los guiaran tal como se contaba. Ellos lo hacían. Luego de ver las cantidades exorbitantes que sus clientes estaban dispuestos a pagar, otros personajes decidieron intentarlo, pero con la exigencia de que las mismas personas debían llevar a su pareja. Así fue como iniciaron esos retiros macabros, aunque ahora enfocados a otra situación. La flaca estaba segura de que las cosas saldrían bien porque buscaron una hacienda alejada en donde podrían realizar todo tipo de actividades sin que nadie se enterara. También le dijeron a sus clientes que, para esa ocasión, solo recibirían pagos en efectivos a fin de no dejar rastro sobre los actos realizados. Para asegurarse de que
no habría ningún problema con los visitantes ni con ellos mismos. El güero y la flaca rentaron la hacienda durante 21 días con el propósito de que ese lapso de tiempo serviría para que cualquier víctima pudiera dejar de oler mal. En todo momento la pareja dijo que ellos no harían absolutamente nada, que simplemente les enseñarían a otros a disfrutar y que lo que hicieran o dejaran de hacer no era su problema. Les mostraron cómo darle rienda suelta a su placer y los actos que cometieran sus alumnos o visitantes no les incumbían. Hay algunos detalles que por salud mental no voy a compartir. Pero los retiros que impulsó esta pareja iniciaban con dinámicas de apariencia inofensiva, como juegos, retos e instrucciones en las que los invitados se divertían sin límites. En especial las y los acompañantes de las personas que pagaban por el retiro. Ellos parecían disfrutar de una ocasión única, sin imaginar lo que les esperaba. Al caer la oscuridad, la hacienda se llenó de sonidos bastante extraños. Al día siguiente se abordó otro tema. Después de lo que sus alumnos realizaron, la flaca y el güero les mostraron cómo esconder a sus víctimas, con el único objetivo de ocultar lo que había pasado. Al contarnos esto, el güero puntualizó que los entierros los hicieron sus clientes y que ni él ni su compañera actuaron en esos procesos. Todavía encima de las tumbas, los alumnos regaron semillas de pasto para encubrir lo que había debajo. Tales retiros los realizaron en 4 ocasiones antes de que fueran descubiertos, y eso ocurrió porque uno de los clientes llevó a una muchacha que le contó a dónde iba una de sus amigas. Luego de varios días sin que la joven se reportara, la amiga acudió a buscarla a su casa y no estaba. La chica era novia de un restaurantero con comportamientos bastante cuestionables. Cuando la amiga vio que el hombre andaba quitado de la pena en su negocio, coqueteando con otras mujeres, le contó a los padres de aquella chica con quién y dónde se había ido su hija. De inmediato los padres armaron un buen alboroto y la policía terminó revisando la hacienda. Aquel hallazgo fue brutal. Ahí hallaron las tumbas, los cuerpos de 2 muchachos y 4 chicas, así como los vestigios de otras 11 tumbas más antiguas. El dueño de la hacienda dio cuenta de a quién le había rentado el lugar y los antecedentes del güero y la flaca hablaron por sí solos. Antes, durante y después del juicio, el güero y su mujer se declararon inocentes, pero el dicho no miente. Es tan culpable el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Así que, junto con los clientes que fueron identificados, recibieron largas condenas que pagan de mala gana. Querida familia secreta, es así como llegamos al final de este episodio cargado de emociones siniestras, de maldad humana y de cosas extrañas que suceden en los lugares donde supuestamente ayudan a las personas. Gracias por acompañarme en esta aventura llena de terror, misterio y lo paranormal. Si logré acompañarte como lo deseabas, no olvides calificarme con 5 estrellitas o dejarme tu pulgar arriba. Cuéntame qué te parecieron estas historias en los comentarios. ¿Te has enterado de algún caso similar? Si aún no formas parte de la bella familia secreta, puedes integrarte en cualquier momento picándole a ese botoncito que dice seguir o suscribirse y activar la campanita en todas las notificaciones para volver a vernos en un capítulo más que estaremos preparando para ti. Te mando un fuerte abrazo a la distancia. Nos vemos. Hasta la próxima.